dar ese aplauso al Señor, que sea de dentro de tu corazón. Que la paz, el shalom de nuestro Señor Jesucristo esté y repose sobre todos y cada uno de ustedes. Amén. Yo quiero que tomen asiento y gracias, amada familia, primeramente a Dios y a todos ustedes por estar en este momento, en este lugar que es el indicado, el escogido por Dios. Amén. Sé que el Señor ha puesto en mi corazón la palabra que Él quiere que ustedes reciban. Yo siempre les comparto y les digo que el primer ministrado es uno. Al primero que le habla el Señor es a uno. El primer redarguido es uno. El primer exhortado es uno. Amén. Cuando uno se postra en la presencia del Todopoderoso y se humilla y acude a Él, Él se revela. Y es lo que el Señor quiere hacer con todos y cada uno de ustedes. Amén. Él sabe de qué cosa tenemos necesidad. Antes de venir a Él, Él ya conoce. Antes de nosotros hablar, Él ya lo sabe. Porque Él es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos y de los siglos. Amén. Eso está escrito en Hebreos 13:8, que la palabra sigue siendo la misma de ayer, de hoy, por los siglos, que Él es el mismo que se manifestó en Abraham, en Isaac y en Jacob, y es el mismo que se está manifestando, el mismo que se manifestará en nuestras vidas. Amén. Cuando nosotros lo queremos. Porque el Señor no obliga a nadie. El Señor es el Todopoderoso. Él expone su palabra, Él decreta su palabra, Él da su palabra para que todos y cada uno de nosotros la tomemos y la hagamos realidad. Amén. Eso es lo que el Señor quiere en esta mañana. Que todos aquellos que han querido, que quieren buscar una respuesta, solo en la presencia del Señor. ¿Cuántos vinieron el viernes? Amén. ¿Y cuántos recuerdan la palabra que el Señor nos entregó a través de los labios de nuestra hermana Cecilia Villamil, que fue usada de una manera especial? Él usa, Él da como Él quiere, y el Señor nos recordaba lo que está escrito. ¿Dónde? En Jeremías capítulo 18, que nos habla del alfarero, ¿cierto? Y hace 8 días la apóstol Graciela, con revelación, unción y poder, como el Señor lo hace, nos habló del amor de Dios. Amén. Y cuando nosotros entramos, cuando nosotros recibimos y nos apoderamos y recordamos y ponemos por obra lo que el Señor quiere, sería diferente las vidas del ser humano, ¿cierto? La apóstol Graciela nos revelaba que el amor de Dios era sacrificial, es incondicional, nos da fuerza, nos da el poder. Eso nos reveló la apóstol Graciela hace 8 días, a través de la palabra que habla del amor de Dios. Y no voy a predicar del amor hoy, sino son que recopilamos, que traemos a memoria lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Y el viernes el Señor nos traía a memoria, nos recordaba, nos refrescaba lo que está escrito en Jeremías capítulo 18.
que él dice en el versículo 2 de Jeremías 18. Dice, ve, ¿cierto? Leámoslo. Pero no es de eso de lo que les voy a predicar, sino que hay muchos de los que no vinieron y pues el Señor hace conforme a su voluntad y Él se manifiesta como Él quiere. Amén. No se transmitió, el Señor sabe por qué, ¿cierto? Pero los que vinieron, los que vinimos, los que nos conectamos con el Señor, Él sabe toda la revelación que fue decretada por labios de nuestra hermana Cecilia. Y yo quiero que leamos el versículo 2, solamente para recordar. Amén. Dice la palabra del Eterno, levántate y vete a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Amén. ¿Qué les dijo el Señor en esta mañana? Levántate y vamos a la iglesia, el camino es Cristo, porque allí hay palabra revelada, porque allí está el encuentro con Jesús, porque allí recibimos sanidad, porque allí recibimos libertad. Y esto le decía Jeremías, ¿cierto? Esto recibía Jeremías y esto daba a dar a conocer su palabra. Dice, levántate. Y el Señor conoce el nombre de cada uno de ustedes, de nosotros. Amén. Él llama, está el ejército acá. El ejército, el camino es Cristo, está aquí. Amén. Y a cada uno conoce por su nombre. Así que en esta mañana no fue porque usted quiso, sino fue por la presencia del Espíritu Santo que vino, se manifestó en su corazón y le dijo, hey, no duerma más. Levántate y ve a la casa del Señor. Yo no he dormido. Cuando uno tiene que pararse acá, ¿cómo me gustaría que todos experimentaran lo bello y hermoso que es sentirse uno privilegiado por el Señor? Porque fuimos apartados, fuimos escogidos y estamos en este lugar. Y en esta mañana fue tocado su corazón. Se despertó su espíritu y recibió convicción. ¿Cuál convicción? De correr a beber de los ríos del Santo Espíritu de Dios. Levántate y vete. Recuerden esa palabra de Jeremías capítulo 18 versículo 2, que fue la palabra central que el Señor nos entregó el viernes. Los que no vinieron, yo sé que el Señor se va a revelar, les va a mostrar y los va a pasear por donde Él quiere pasearlos a través del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ya podría terminar con lo que les acabo de decir. Es lo más importante, de venir, tomarnos de la mano del Señor. Pero eso no es todo. Yo quiero que cierren sus ojos en esta mañana, porque hoy el Señor, a través de su Santo Espíritu, va a tocar sus corazones. Y yo quiero que cada uno de ustedes abra su boca y le digamos al Señor, amado Señor, estamos listos con una convicción, con una seguridad y una certeza de lo que tú vas a hacer conmigo en esta mañana. Abre nuestra mente,
abre nuestro corazón para poder recibir, entender tu palabra, que esa semilla dé fruto, de un potencial de abundancia. Amén, amén y amén. Aleluya. Ahora sí quiero que vayamos a Isaías 40, versículo del 28 al 31. Amén. Isaías 40, versículo 28 al 31. ¿Estamos ahí? Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, con revelación y unción del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dice, hay un signo de pregunta, ¿cierto? No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Yahweh, bendito es tu santo nombre, el cual creó los confines de la tierra. Ahí cierra, ¿cierto? Dice, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Y aquí es donde nos vamos a parar en este versículo 31. Es la palabra rema, es la palabra que el Señor nos dio para esta mañana. Pero los que esperan a Yahweh, bendito es tu santo nombre, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Los que esperan a Yahweh. Ahí no dice los que esperan en. Dice los que esperan a. Los que esperan a Yahweh. Los que esperan al Señor. Los que confían en Él. Los que confiamos en el Eterno. No los que se cansan. No los que se fatigan. Dice, los que esperan a Yahweh tendrán nuevas fuerzas. Y el Señor me hablaba con esta palabra y me llevó a buscar en el diccionario qué significado tiene esa A, que es una preposición. Porque no es en, sino es a. Y el Señor me inquietaba por esa a. Y fui y busqué en el diccionario. Y me deleitaba, me gozaba, me regocijaba de lo que el Señor en pequeñas cosas se glorifica en nuestros corazones. Amén. Y encontré en el diccionario de la preposición a, porque es una preposición. Dice que es un nexo entre diferentes partes de la oración. Miren, pastora, ¿y qué tiene que ver esto? Todo. Dice, es un nexo entre las diferentes partes de la oración e introduce complementos. Y esta otra definición me impactó aún más, que es lo que yo quiero que hoy quede plasmada en su corazón. Dice que es una fuente invariable. Amén. Dice que es una fuente invariable de la oración. O sea, no sufre cambios. Y dice la palabra del Eterno, pero los que esperan a Yahweh tendrán nuevas fuerzas. O sea, la palabra de Dios no va a sufrir, no sufre ni sufrirá cambios. Amén.
Esto es lo que el Señor me traía, me colocaba en mi corazón. No sufre cambios o accidentes gramaticales. El Señor lo dijo, Él lo hará. El Señor plasmó su palabra para el tiempo de Abraham, para el tiempo de Isaac y de Jacob, y es la misma palabra para hoy. Eso está escrito en Hebreos 13:8, que la palabra es la misma de ayer, de hoy, por los siglos y de los siglos. Amén. Y acabamos de aprender qué quiere decir la preposición a, que no sufre cambios o accidentes gramaticales. Amén. El Señor dice a través de su palabra que Él nos bendice, que Él nos restaura, que Él nos conforta, que Él nos sana, que Él nos libera, que Él nos liberta. Pero si confiamos y esperamos lo que Él ha prometido para cada uno de sus hijos. Amén. ¿Cuántos han escuchado en el mundo, aún con nuestra familia, que ellos siempre dicen, el Señor dice, ayúdate que yo te ayudaré? ¿Cierto que sí? Y yo sí les pregunto, pero enséñeme el versículo bíblico donde dice. Porque si usted me está diciendo que el Señor dice, ayúdate que yo te ayudaré, tiene que estar escrito, ¿cierto? Y en eso me tengo que basar. Dice, ahí ya empezó. Yolina, pero usted está diciendo que el Señor dice, ayúdate que yo te ayudaré. Y lo que el Señor a mí me dice es, levántate y esfuérzate y sé valiente. ¿Cierto que sí? ¿Dónde está escrito? En Josué 1:6. ¿Cierto que sí? Y en Isaías 41:10 dice, no dice ayúdate que yo te ayudaré. Dice, no temas porque yo estoy contigo. Amén. No desmayes porque yo soy tu Dios. Que te esfuerzo, siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ahí no dice que ayúdate que yo te ayudaré. Ahí dice que sea valiente, que se levante, Josué 1:6. Acabamos de leer Isaías 41, versículo 10. Que el Señor nos ayuda, que Él nos guarda, que Él nos levanta, que Él nos prospera, que Él nos esfuerza. Lo que hizo en esta mañana con todos y cada uno de nosotros. Amén. Uy, les timbró el reloj a las 5 de la mañana, a las 6, los que se levantaron a las 5, los que se levantaron a las 6. Hay muchos que se levantaron antes, que tienen que coger transporte de aquí nomás, de la 26, para llegar aquí a las 7. Amén. Pero el Señor es grande, el Señor es poderoso. Y hoy el Señor quiere traer refrigerio. Hoy quiere el Señor manifestarse en su corazón, hablarle a su corazón, que esa carne mengüe para que el Espíritu Santo crezca. ¿Cuántos le dicen al Señor que hoy la carne mengüe? Que hoy esa carne se doblegue. Que hoy esa carne se rinda, se someta, se alinee a la presencia del Todopoderoso. Eso es lo que el Señor quiere en esta mañana. Él quiere levantarnos. Él quiere quitar el cansancio. Él quiere quitar la fatiga. Él quiere sacudirlo un poquito, para que se levante, para que sea esforzado, para que sea valiente. Yo quiero que vayamos a Juan capítulo 11.
Y toda esta palabra el Señor ya no la ha revelado. El Señor ya se ha manifestado en cada una de nuestras vidas. ¿Cuál es el problema? Que nosotros nos acomodamos, ¿cierto? Que nosotros cogimos una costumbre de venir los martes, de venir los viernes, de venir los sábados, los que vienen el sábado, de venir el domingo. Y muchas veces solamente se sientan, son oidores, mas no hacedores de la palabra. Y lo que el Señor quiere es que seamos oidores, pero hacedores, que actuemos y caminemos, que tomemos esa palabra, la pongamos por obra y así podemos ver resultados. Amén. Porque si nos conformamos, créame que no vamos a recibir resultados. Se vuelve monotonía, se vuelve costumbre. No, yo voy para que el apóstol me vea. Yo voy para que el apóstol me salude, para que no me regañe, porque preciso que el día que yo voy, esa palabra era para mí. Es que es el Señor. Amén. Es que es el Señor que se revela a los corazones. Y leamos Juan, porque el tiempo corre. Capítulo 11. Y vamos a leer unos versículos, como el 1, del 1 al 5. Yo les voy diciendo cómo el Señor se quiere manifestar en esta mañana. El Señor me daba como título a la prédica: si espera al Señor, Él se manifestará. Si confiamos en el Señor, Él se manifestará. Si nos tomamos de su mano, Él se manifestará. Recuerde y tenga eso grabado en su corazón. Si yo camino en pos del Señor, Él se manifiesta. Y leamos del versículo 1 de Juan capítulo 11. Dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyendo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Amén. Vayamos al versículo 9. Dice: respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Vayamos al versículo 14. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Versículo 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ¿qué? Ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Y versículo 21 dice: y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y recordamos que nuestro apóstol Fernando hace más o menos un mes
3, 4 semanas, pongámosle un mes. Él nos reveló, nos enseñó todo lo que el Señor quería hacer con los corazones, con nuestros corazones, porque la palabra es la misma de ayer, así como se manifestó en Marta, en María y en Lázaro, Él también se manifiesta en cada uno de nosotros. Por eso dice allá donde leímos en Isaías capítulo 40, versículo 30. Si espera a Yahweh, bendito es tu santo nombre, Él se manifestará. Si confiamos en el Eterno, Él se manifestará. Amén. Y el apóstol nos enseñaba y nos hizo una pregunta. Es que qué bonito es poner cuidado, poder atesorar la palabra. Él nos dijo, ¿listos? ¿Qué más nos dijo? ¿Listos o preparados? ¿Se acuerdan? Y que Él nos enseñó sobre la muerte de Lázaro. Y Él nos dio 3 revelaciones ahí. Porque acabamos de leer en el versículo 1 dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro en Betania, ¿cierto? Que era hermano de Marta y hermano de María. Y dice en el versículo 2 dice, María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió, era apartada, era consagrada, ¿cierto? Buscaba primeramente el reino. Caminaba en pos y en presencia del Todopoderoso. Y Marta era una mujer ocupada de sus quehaceres, de sus labores, ¿cierto? Ahí seguimos leyendo. Ocupada, muchas veces turbada, pero había un tesoro dentro del corazón de María, que ella buscaba presencia, ella buscaba llenura, ella buscaba agradar al Señor, porque Él los tenía como amigos, Él los amaba. ¿Y cuántos amamos al Señor? ¿Cuántos creemos a su palabra? ¿Cuántos esperamos a el Señor? No en, sino a. Recordemos que esa preposición no tiene esa ruptura, sino tiene ese nexo, esa conexión. Y a veces se lee la palabra y como se lee así, no hay revelación, no se recibe. Y lo que el Señor quiere en esta mañana, que a través de su Santo Espíritu sean tocadas sus vidas y que vayan a otro nivel, que vayamos y escalemos, ¿cierto? Y seguimos leyendo, dice el versículo 3, y enviaron pues las hermanas para decirle a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. ¿Y cuántos o muchos de nosotros hemos orado, hemos clamado, o no sé si sea únicamente yo, y que no se hayan visto respuestas? Pero no es porque el Señor no nos quiera dar respuestas, es porque el Señor, a ver cómo está la fe de nosotros. Ya está a punto de dar la respuesta y por las actitudes, por la inconformidad, por el cansancio, por la fatiga, no se espera.
al que hizo la promesa. No se espera al que nos sacó del lodo cenagoso. No se espera al que nos hizo con el dedito de su mano en el vientre de nuestra madre. Y dice en el versículo 3, en el versículo 4, oyendo Jesús, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Y él los amaba. Y él siempre que estaba en Betania, siempre que estaba a los alrededores, él iba, compartía con María, con Marta y con Lázaro, que eran sus amigos, que los amaba, que sabía que oraban, que sabía que entraban en presencia del Dios vivo, que acudían a él. Y seguimos leyendo. Y dice, y amaba Jesús a Marta y a su hermano Lázaro. Y vamos al versículo 14, donde él dice claramente, porque ahí dice, entonces Jesús dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y recordemos que dice que cuando él fue, ya estaba muerto, ¿cierto? Que ya llevaba 4 días. Y nosotros a veces oramos media hora, 5 minutos, y queremos ver ya la respuesta. El Señor no me oye. Y muchas veces entran en conflicto con el Señor. ¿Pero por qué, Señor? ¿No le ha pasado que llegan a su corazón, viene a su vida, piden un consejo, una orientación, digámoslo así? Mire, hermanita Nexi, estoy pasando por esta situación. Hermanita Rosalvita, ayúdeme a orar. Mire que mi esposo cayó en adulterio. Estoy dando un ejemplo. Llegan al corazón, llegan a su vida y empieza a orar. Rosalvita, Nexi, toda la iglesia. Oye, mire, ayúdeme a orar por esto. Llegó una petición a mi corazón. Listo, nosotros empezamos a orar. Pero la persona que está pasando por esa situación, se le oscureció el mundo. Y quiere recibir el resultado ya. Pero resulta que el Señor tiene un propósito. Amén. Siempre el Señor tiene un propósito. Va a tratar el corazón de la esposa, va a tratar el corazón del esposo. Él quiere hacer de ese hogar cosas diferentes. Amén. Dice, los que esperan al Señor recibirán respuesta. Amén. ¿Y qué vemos acá en estos versículos que estábamos leyendo? Ellas confiaron porque el Señor era amigo de ellos, los amaba y dijeron, no, enviémosle la razón que Lázaro, su amigo a quien ama, está enfermo, pero el Señor es Dios, es eterno. Él hace como quiere, en el momento preciso, y dice que él muere. Dice, oyendo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte. Pero en el versículo 14 dice claramente, Lázaro murió. Y recuerden que yo les dije que el apóstol Fernando nos dio 3 revelaciones. A ver si alguno la recuerda. Es que es chévere leer, ¿cierto que sí? Y el apóstol nos reveló que el Señor resucitó a Lázaro ya de 4 días porque él lo amaba.
3 revelaciones nos dio el apóstol Fernando. Porque lo amaba, porque era su amigo y para dar testimonio a los que no creían. Amén. Esas 3 revelaciones el apóstol Fernando hace, yo le pongo un mes. Y que el título de la prédica es ¿listos o preparados? Él tan pronto subió, dijo, ¿listos o preparados? Y muchos quizás contestamos, listos. Y tenemos que estar preparados. Amén. Como está hoy la iglesia atenta, lista, preparada, recibiendo, absorbiendo, es lo que el Señor quiere para que nosotros podamos ir a otro nivel, que podamos confiar en el Señor, que podamos llamarle a Él y confiar en Él y pedirle a Él. Amén. Y dice en el versículo 21, que lo leímos así rápido, dice, y María dijo a Jesús, Señor, y Marta, perdóneme, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Sí ven de una de las revelaciones que el Señor nos dio a través de la boca del apóstol Fernando? Para dar testimonio a los incrédulos. Porque Marta le hizo el reclamo, Señor, y él no se enojó. Él no le dijo, a un lado Marta, porque yo soy el Señor. No se me acerque, no acepto lo que me está diciendo. Él no la reprochó, porque él sabía el dolor, él sabía la agonía por lo que ellos estaban viviendo y pasando. Ellos estaban, yo no creería que en ese momento, porque es que en esos momentos son tan fuertes, esos momentos son tan dolorosos. El que ha perdido un familiar, alguien amado, totalmente un ser amado, de pronto el papá, la mamá, el esposo, un hermano, porque es sangre, ¿cierto? Saben ese sufrimiento, ese dolor. La persona que ha perdido un ser así, de esa magnitud. Cuando yo tenía a mis padres, el Señor en varias ocasiones, así les quiero dar un pequeño testimonio. Me llevaba a los funerales, a los servicios en los funerales. Y hasta que uno no vive, hasta que uno no siente, hasta que uno no pasa por esa situación, no entiende, no se pone los zapatos de. Sí, yo llegaba, predicaba, el Señor me usaba y solo la gloria y la honra es para nuestro Padre Celestial. Y yo siempre le doy gracias a Dios por el carácter que el Señor me ha dado. Me ha moldeado, me ha transformado y me seguirá transformando. Amén. Porque eso es lo que yo anhelo, lo que yo deseo. Y uno daba el servicio. Uno daba el servicio y ya. Pero cuando yo pasé por esa situación, cuando yo viví ese dolor, el Señor después volvió y me envió a otros 2, inclusive en el mismo sepelio de mis padres. ¿Cómo? No lo sé, solo sé que el Señor obró. Porque yo como a los 8 días creería que ya como que volví a aterrizar. Y volví a los 8 días y otra vez caí en así.
porque mi padre murió el 16 de enero y a los 8 días partió mi madre. Solo se llevaron 6 días, nada más. Y ese es un dolor que es arrancado. Uno siente cuando el padre, yo experimenté esas dos situaciones, que uno literal siente que el Señor desprende algo, arranca algo del corazón de uno, y es ese cordón, porque eran los padres, son los padres, es ahí donde se comprende. Y yo le decía al Señor, wow, Señor, orando por mi padre, que el Señor, bueno, ya mi padre, el Señor le dio la oportunidad de estar en esta tierra 91 años, pero él no estaba enfermo, tenía su salud, estaba bien. Pero siempre nosotros orábamos que el Señor, cuando se fuera a llevar a alguno de mis padres, que se llevara primero a mi papá. Duraron 68 años de matrimonio, toda una vida, ¿cierto? Y nosotros sabíamos que es que ellos no se movían si el horno no se movía. 68 años, fueron 68 años. Y cuando el Señor se revela a mi vida y me dice, ya, voy a enviar la carroza, yo de inmediatamente me postré, me tiré al piso total. Y también vino el Señor y me levantó. Y como que me golpeaba porque es que es fuerte. Y cuando se fue mi madre. Y ahí el Señor era una enseñanza brava sobre mi familia. Somos 12 hermanos. Y el Señor me habló literal, y así me tocó decirle a mis hermanos en tanto dolor, en tanto sufrimiento en ese momento. Yo les dije, el Señor nos hubiese alargado la vida de mi madre, pero por ustedes no lo hace. Así de sencillo. Por ustedes no lo hace. Por el orgullo, por la envidia, por la prepotencia, por la vanidad. Y con tanto dolor en ese momento, me tocó decirle a mis hermanos, para el Señor nada es imposible. Y se la llevó 6 días, se lleva el uno al otro. Y esa es la agonía que pasó Marta y María por su hermano Lázaro. Pero el Señor, en su infinita misericordia, para dar testimonio, para que su nombre sea glorificado, y fue glorificado, es glorificado y será glorificado. Amén. Y él le dijo a los 4 días, ve, vamos a donde está Lázaro. Y lo llevaron a la tumba, ¿cierto? ¿Y qué le dijo? Le gritó, Lázaro, ¿cierto? Levántate y sal de esa tumba, le dijo el Señor. Y hoy el Señor les está diciendo, iglesia, el camino es Cristo. Levántate y ve a la casa del Señor. Levántate y regocíjate en el Señor. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Lázaro hubiese podido quedar ahí en esa tumba. Pero volvemos y recordamos la revelación. Él lo hizo porque amaba a Marta y a María y a Lázaro, porque eran sus amigos. ¿Cuántos amigos hay del Señor en esta mañana? ¿Cuántos amamos al Señor con el corazón? El viernes el Señor nos quebrantaba en la intercesión
clamábamos por la iglesia, clamábamos por los servidores, clamábamos por las multitudes, clamábamos por Israel, clamábamos por nuestra Bogotá, para que el Señor extendiera aún más su misericordia, para que aquello que recibimos un día no se olvidara de nuestro corazón, que aquella restauración que el Señor hizo en el corazón, que aquella sanidad que recibió su cuerpo, que aquel matrimonio que estaba a punto del divorcio, el Señor llegó, Él obró, Él lo restauró, Él lo levantó. ¿Y a dónde están? Y el Señor nos está diciendo en esta mañana: confíe en mí. Confíe en mi palabra. Confíe en lo eterno. Confíe en lo confiable. Amén. Por eso les traje a memoria lo que la apóstol Graciela nos reveló a través del amor. Primera de Corintios 13, para que no se les olvide. No, a la pastora se le olvidó, pero no. Primera de Corintios 13. Y que el amor del Señor es incomparable, es sacrificial, es eterno, es puro, nos da la fuerza. Es el amor que el Señor tiene para con todos y cada uno de nosotros. Y recordemos que el amor de Dios, del Padre, es sacrificial, fue sacrificial, porque Él lo entregó absolutamente todo. Si Él se hubiera rendido a mitad, ¿qué hubiese pasado? Cuando a Él le pusieron esa cruz, una cruz bien pesada, ¿cierto? Y Él, ¡wow!, me desmayé. ¿Qué hubiese pasado? No estaríamos, ¿cierto? El propósito del Señor no se hubiese cumplido en nosotros. Ahí estaría estancado. No estaríamos, no viviríamos. Esa es la razón, no viviríamos. Ese sí amor sacrificial, ese sí amor eterno, ese sí amor puro, ese amor que da fuerzas al cansado, que levanta al debilitado. Amén. Y lo que el Señor quiere es que ninguno se venza, que ninguno se canse. Se me está agotando el tiempo. Y es que sencillamente dentro de nosotros la incredulidad salga. Eso es lo que el Señor quiere. Que esa incredulidad sea arrancada de nuestro ser. Que nosotros nos podamos rendir ante la presencia del Eterno. Si hay incredulidad, no se puede avanzar. Lo que decíamos al principio, si yo estoy orando por alguna petición, algún clamor, y al tercer día quiero ver la respuesta y el Señor no quiere en tercer día. Si Él quiere, lo hace en un día. Si Él quiere, lo hace en el mismo instante. ¿Cierto? Porque también lo ha hecho. Él está uno orando, pan, y vio la respuesta. Amén. Pero a veces el Señor también espere a ver. Venga a ver si mi hijo va a perseverar. Venga a ver si mi hijo se va a cansar. ¿Cuántos han leído el libro de lo que le pasó a José? El sueño de José. ¿Cierto? Dice la palabra, dice la palabra del Eterno. Y yo quiero que lean en su casa, apunten estas citas, para que ustedes
Dirán, a ver si lo que dijo la pastora Olga es verdad. En Génesis capítulo 37 al 47, esos capítulos son larguitos, pero le traen a uno revelación. Yo quiero que leamos el Génesis 30, no ahorita, porque el tiempo ya se me acabó, pero sí quiero que ustedes sepan que el Señor dice a través de su palabra que en el mundo, ayúdenme, que en el mundo tendréis aflicción, pero el Señor está ahí, el Señor está presente, que en el dolor el Señor está presente, que en las situaciones, sea la que sea y tenga el nombre que tenga, está presente. Amén. Y por allá en Isaías 43 del versículo 2 y 3 dice que pasamos por el fuego y no nos quemaremos, que pasamos por el agua y no nos anegaremos. Así está escrito. Apunten esas citas bíblicas. Para que, ¿qué es lo que el Señor quiere en esta mañana? Que no nos rindamos. Que no nos rindamos. Que si hoy caminó una cuadra, mañana camine 2. Que si en esta mañana oró 5 minutos, mañana ore 10. Que si en esta mañana vino bombardeo de Satanás y le dijo no vaya a la iglesia, no, ahí es donde tiene que pararse. Dice, y decirle, ¿sabe qué, Satanás? Conmigo perdió el año. Porque sé lo que Dios ha hecho en mi vida. Y es así que le tiene que hablar a Satanás. Conmigo perdió el año, porque fui lavada con la sangre del Cordero y estoy ungida con la sangre del Todopoderoso. Amén. ¿Y qué les quiero hablar con la vida de José? Solamente les voy a citar 2, a José y a David. Con José, recordemos que él nació en una familia ungida, apartada para el Señor. Amén. Y él tenía sueños y los compartía con las bellezas de los hermanos. Por eso les digo que lean en Génesis 37. Y los hermanos le tenían envidia, lo rechazaban, porque él desde el vientre de la madre había sido apartado, ungido para el Señor. Y él tenía sueños y los compartía. Y los hermanos se llenaron de envidia, los hermanos se llenaron de odio en contra de él. Y este chinito, ¿de dónde va a tener? Porque tenía 16 años. Pero él creía en el Señor y veía el testimonio de su padre. Y era firme. Y era el que cuidaba las ovejas, ¿cierto? No les quiero que lean. Quiero que lean. Génesis 37 hasta el capítulo 47. Tómense en un tiempo. No les estoy diciendo que esta tarde lleguen y lean todos esos capítulos. No. Proponga en su corazón leer un capítulo diario de lo que le estoy diciendo. Y resulta que José tuvo que esperar 16 años. 16, por favor, para ver su sueño, para haber cumplido el propósito. Y él pasó por muchas situaciones. Él fue vendido por sus hermanos y bueno, les digo que sigan leyendo. 16 años duró José para poder recibir esta victoria. Así pasó con el rey David. Todo lo que él pasó y él esperó 10 años.
10 años. Y nosotros no esperamos 2 días, no esperamos 8 días, quizá un mes, quizá por aquellos hijos que se está orando, por aquel esposo en el cual se está orando, por la situación que sea, por ese ascenso, por esa bendición. Pero no derribe la semilla, no la destruya. Espere al Señor y Él se manifestará. Si usted vio la nube negra, porque el enemigo quiere que usted vea la nube negra y resulta que la nube está blanca. Y es lo que el Señor quiere hacer. Esperar, confiar y estar con Él, depender de Él. Y si Él dijo, Él lo hará. Amén. Si Él lo estableció, Él lo ejecutará. Recordemos lo que dice en Números 23, 19 y 20. Dice que el Señor no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Que Él lo dijo y Él lo hará. Amén. Y yo quiero que de verdad, con todo su corazón, con toda su vida, usted le crea al Señor. Y que ese sufrimiento y que ese dolor, que aquello que embargaba sus vidas, hoy suelte esa carga. Hoy suelte esa carga. Que aquellos que venían con dolor en esta mañana, porque hay muchos que traían dolor. Hay muchos que llegaron con cansancio físico, estando a tempranas horas. Muchos les tocó laborar quizá toda la noche. Quizá ayer tuvo un dolor por un hijo. Quizá ayer llegó y encontró y vio una reacción que le trajo dolor a su corazón, que quiso quebrantar su espíritu. Pero el Señor dice, los que confían y los que esperan a Yahweh tendrán nuevas fuerzas, serán levantados, serán restaurados, serán convencidos. Y a veces el Señor permite estas situaciones. ¿Sabe por qué? Para que usted entre y obtenga una estrecha relación con el Señor. A veces Él permite, no que Él esté feliz con lo que le está pasando, porque Él va a dar la victoria. Él lo dijo, Él lo hará. Y Él a veces permite estas situaciones, pero es por una razón. Para que usted entre en esa intimidad, en esa relación personal con el Señor. Ceci nos dio un ejemplo el viernes que no se lo voy a repetir. Ay, lo siento. De esa relación íntima, de esa relación personal que es con el Señor únicamente. Que está lloviendo, que llueva, pero si estoy en intimidad con el Señor, no lo soltaré. Si estoy en comunión con el Padre, no cesaré de orar. No se conforme, amada iglesia. No se conforme, amada iglesia. Si pasó por una situación, si pasó por un dolor, decirle, Señor, ven y toma tu lugar. Recordemos, y ya para terminar, para sellar, se me quedó absolutamente todo. Mentiras. Yo quiero que vayamos a Apocalipsis capítulo 1, ya para terminar. Y que la luz del Señor brille. Que la luz del Señor opere en sus vidas.
en Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. Y de verdad que ya con esta termino. Quiero que se lleven esta perla en esta mañana. Amén. Que es lo que el Señor dijo, Él lo hará. Lo que el Señor hace y lo ejecutará. Amén. ¿Estamos ahí? Apocalipsis 1, versículo 6. Amén. Y con esta nos vamos. Amén. Mi corazón se alegra por saber que ustedes están recibiendo. Amén. Dice, y nos hizo ¿qué? Y nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Para qué? Dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Y a Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué nos hizo? Reyes y sacerdotes. Doblemente bendecidos. Reyes y sacerdotes, ¿cierto? Doble unción, doble poder. Y es lo que el Señor ha puesto, ha recordado en esta mañana. El Señor quiere que usted brille acá. Y si usted brilla acá, puede salir y brillar afuera. Porque si usted no brilla acá, ¿qué tiene para dar? Pero el Señor hoy ha derramado un banquete sobre su vida. Hoy Él ha recordado que su palabra es eterna, que su palabra es viva, que su palabra es eficaz. Y que lo que el Señor quiso entregar en esta mañana y el pueblo lo recibió y lo atesoró. Amén. Y yo sé que todos estaban atentos. Yo sé que todos estaban recibiendo. Y yo sé que muchos se van a dar cuenta de lo que estaban esperando y de lo que el Señor hizo en este momento. Porque es Él, es su palabra, es su unción, es su poder que ha sido puesto y derramado en cada vida, en cada corazón. Amén. Cierren sus ojitos. Amado Señor, yo sé que la victoria está en ti, Señor. Que la victoria ha reposado en cada corazón. Y que este manjar de tu gloria, oh Señor, ha sido puesta en cada una de estas vasijas. Porque el alfarero eres tú, mi Abba Padre. Aquellos, Señor, que habían pasado por un proceso, aquellos que estaban pasando, Señor, por un dolor, hoy tú derramaste, Señor, esta herramienta, este fuego santo, este óleo puro, que fue desatado en sus vidas, en sus corazones. Y que cada hijito tuyo, Señor, mire a los cielos. Y que cada hijo tuyo, Señor, hoy pueda subir como las águilas a esas alturas. Gracias, oh Señor, por visitar a tu pueblo, por visitar a tus hijos, Señor. Y todos aquellos que se conectaron en esta mañana, hoy damos la gloria a ti por haberlos alcanzado. Gracias, Señor, una vez más, por tocar el corazón y que la luz tuya hubiese resplandecido en esos corazones. Los hubiese tomado, Señor. Y que cada petición, cada anhelo, cada deseo, hoy sea cumplido conforme a tu perfecta y divina voluntad, Señor. Gracias por esta casa, por esta iglesia, por la vida de mi apóstol Fernando, por la vida de mi apóstol Graciela, por nuestra familia apostólica, Señor, que los bendecimos con todas las bendiciones de lo alto. Gracias, Señor, por la vida del pastor Plinio Orejuela, Señor. Gracias, Señor, por Pachito Huertas, porque sé que tu palabra los ha alcanzado, les ha hablado
los ha restaurado y les ha mostrado que tu palabra es verdad. Gracias, Señor, una vez más por la vida de Andrés Riveros, por la profeta Blanquita García, por nuestro apóstol Fernando, por nuestra apóstol Graciela, por María Teresa Reyes, Señor. Gracias, Dios del cielo, por Carlos Rodríguez y por todos aquellos, Señor, que se conectaron en esta mañana, por los presentes, por sus familias, por sus hogares. Gracias, Señor, porque tu palabra ha sido fiel, porque tu palabra es fiel. En el nombre poderoso y glorioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y que el Señor les prospere. Amén. Bendiciones, amada familia.